amigos y amigas de Conversando en el 21. Estamos aquí en la segunda parte de la charla que hemos llevado a cabo con la doctora Aleida Azamar, que es una economista, investigadora, profesora de la UAM Xochimilco, que sabe todo lo que alguien tiene que saber sobre energía. Y bueno, en el programa anterior, de la semana pasada, pues ya estuvimos hablando un poco de cuestiones de geopolítica, del valor de la explotación, de las implicaciones económicas que tiene todo esto. Y estábamos cerrando ese programa hablando de los autos eléctricos, porque cerramos con el tema del litio, del que se habla mucho y ahora todo el mundo es experto. Como en cada cosa, siempre todo el mundo es experto. Pero ella sí sabe de eso y entonces ahora tenemos una circunstancia coyuntural porque acaban de anunciar el gobierno federal el arranque del proyecto para construir vehículos automotores eléctricos fabricados en México. Y una de las preguntas que tenemos es, ¿cómo ves eso? ¿Qué representa? Porque por ahí nos han dicho que el litio mexicano tiene una de las reservas más grandes del mundo, pero no es un litio, entre comillas, tan limpio como para poder explotarlo fácilmente, sino que todavía hay que desarrollar la tecnología para obtenerlo y demás, entonces no necesariamente vamos a poder tomar ese litio muy rápido. Entonces supongo que para hacer estos autos empezaremos a comprar litio en otro lado o traer las baterías de otro lado. En fin, ¿qué opinas de esa circunstancia concreta? Para que después vayamos a otros temas de la transición. Gracias, Gerardo. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto volver a estar acá contigo y con ustedes. Gracias al público también que nos ve, que nos sigue. Bueno, varias cosas. O sea, cuando me haces la pregunta me surgen así una serie de temas, ¿no? Pero voy a intentar abordar solo algunos. Recordar un poquito que el litio empieza a tomar mayor relevancia a partir más o menos del año 2018, ¿no? Para acá, justo dentro de lo que dices en el marco de la transición energética, pero toma mayor relevancia porque hay compromisos internacionales, las COP que se hacen cada año, ¿no? Las que tienen que ver con el cambio climático, y hay compromisos internacionales también del Acuerdo de París, el Acuerdo de Kioto, de intentar reducir la contaminación global, el calentamiento global. Entonces, una de las cosas que hacen en acuerdos a nivel gobiernos, a nivel países, es qué podemos hacer para reducir esa contaminación. Se encuentra que una vía para poder reducirla es justo tener transporte que sea supuestamente más limpio, ¿no? Transporte eléctrico, y a partir de ahí empieza como, digamos, esta disputa, este acaparamiento y esta preocupación y esta relevancia por el litio, porque además el litio ayuda a producir baterías, como bien lo comentabas, ¿no? Que están en los autos, en las computadoras, en las televisiones, en los relojes, en los teléfonos. En todo prácticamente, hasta si te hacen una resonancia magnética también hay litio. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza, digamos, como esta relevancia, ¿no? A nivel internacional, pero además, justo un año después, 2018-19, ¿no? 20 a más tardar, se descubre que en México, como bien lo decías, ¿no? Se piensa que tenemos el mayor yacimiento de litio, que está en Bacadehuachi, en Sonora. Justo se habla de 243 millones de toneladas de litio. Varias cosas aquí que eran las que quería comentar. Una, esos 243 millones de toneladas de litio no son puros. O sea, porque justo es lo que sacas, como ya lo hablábamos también, cuando sacas cualquier otro mineral y tienes que separarlo. Entonces se te vuelve alrededor de como 9 millones de toneladas, más o menos, no 243, que es el LSE, que es justo el carbonato de litio, que es con lo que ya puedes procesar las baterías. Entonces eso nos colocaría prácticamente como en el tercer lugar a nivel de Sudamérica, sí, mundial y de Sudamérica también, con la mayor reserva. Pero tener la mayor reserva no significa ser el mayor productor. Aquí varias cosas importantes, ¿no? Para que no me extienda, porque podemos hablar mucho de eso, ¿no? Ya habíamos comentado que hay diferentes tipos de litio, como se encuentra. Se encuentra en arcillas, en salmuera y en roca. En nuestro país se encuentra en arcilla. Entonces, ahí empiezan varios problemas. Ya dijimos que no son 243 millones, que terminan siendo 9 porque es carbonato. Ya comentamos que es de arcilla. Es el más difícil de extraer y de procesar. Y ese es, digamos, el depósito más grande en México. Hay otros depósitos en el centro y en el sur del país, que algunos son de salmueras y otro de roca. Ahora, cuestiones también que me parece a mí que hay que poner sobre la mesa. Aunque pudiéramos extraerlo, ¿no? Hay que ver quién lo extrae, pero que pudiéramos extraerlo, para poder extraer litio por minuto utilizas 600 litros de agua, cuando una persona utiliza 300 litros de agua. O sea, lo que utilizan 2 personas al día en 24 horas, utiliza una empresa, una industria sacando... En un minuto. En un minuto. Entonces eso ya es preocupante, más todo lo que ya hablamos de consecuencias ambientales, sociales y demás. Ahora, ¿tenemos la capacidad o no? Perdón que te interrumpa, pero me surge una duda. Cuando hablamos de agua, ¿estamos hablando de agua potable? ¿O se puede usar agua de mar, por ejemplo? No, es más complicado. Generalmente estamos hablando de agua que sí se encuentra en el subsuelo, ¿no?
agua que se puede también después limpiar para que justo sea potable, pero por lo menos hablamos de agua que se utiliza para lavar ropa, agua que se utiliza para los animales, para las casas, para las industrias, para distintas cosas. Hablamos de esas toneladas de agua y sí, no de agua de mar. No es distinta para tratar ciertas cosas, minerales, comida, etc. Ahora, regresando un poquito ahí al punto, ¿no? ¿Por qué es importante justo esto que estamos diciendo? Porque para poder tener una batería de litio son 5 etapas. Y de esas 5 etapas hablamos desde la extracción, el procesamiento, la refinación, hasta que llega a ser una celda para hacer una batería de litio. En esas 5 etapas, solamente hay 2 países de América Latina que participan en las primeras 2 etapas. Y son Chile y Argentina, que llevan más de 25 años extrayendo litio. O sea, son expertos, digamos, de alguna forma no en extraer litio. Etapa 3, 4 y 5, ni siquiera Australia, que no es el mayor poseedor de reservas, pero que es el mayor productor de litio a nivel mundial, está en la tercera, cuarta y quinta etapa. Los que están en esas etapas son los países asiáticos. Entonces, regreso a lo que me preguntabas. Ya. Si queremos nosotros extraer litio para producir un auto que sea eléctrico, y nunca hemos extraído litio, y nuestro litio es de arcillas, ¿no? Y no somos expertos en eso, y además países que llevan 25 años extrayéndolo, con litio en salmuera principalmente, y que son muy expertos, participan en 2 etapas de las 5 para producir una batería. Entonces aquí tendríamos que hacer los 5 pasos y aprender prácticamente de cero, digamos, cuando ya hay más de 25 años de historia, y entonces no existe ningún país que los haga todos. No, si por ejemplo Australia importa el litio de la etapa 1 y 2 para hacer las baterías. Exactamente. Y los países asiáticos lo mismo. Sí, entonces, Asia tiene, sobre todo China, ¿no? Tiene bastante, suficiente litio, pero igual también, ¿no? Va a otros países, no le es suficiente, digamos, tiene mucho, pero no le es suficiente para producir todos los autos, todo el transporte. Viene a América Latina, va a otros países de África también para poder extraerlo. Entonces, un poco lo que quiero dejar así sobre la mesa, ¿no? Para esta pregunta que me haces es evidente, que no lo hemos extraído, que está difícil extraerlo, no solamente porque es de arcilla, sino por circunstancias económicas, que se necesita bastante dinero para poder invertir en esa industria. No estamos capacitados todavía tecnológicamente tampoco. De hecho, que no sé si te lo comentaba, pero si no te lo cuento, ¿no? La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, hace un estudio que para que podamos desarrollar una batería de litio aproximadamente nos llevaría unos 12 años, de 12 a 15 años. ¿A México? A México, sí. El aprendizaje, el tiempo, la cadena, etcétera. Después las cosas han cambiado porque ha habido declaraciones de que es Pemex quien va a extraer el litio. Probablemente tenga mayor capacidad, pero actualmente en el mundo solo hay 2 empresas que saben extraer litio en arcillas, y son 2 empresas chinas. Una de ellas es Ganfeng, la que tiene la concesión en Bacadehuachi. Entonces, si queremos pensar un poco en lo que se declaró ayer, de que vamos a producir nuestro auto eléctrico, pues o nos tardamos 10, 12 años, o vemos qué convenio se hace entre Pemex, Ganfeng o alguna otra industria que sea experta, o traemos, como bien decías tú, el litio de otro lugar para producir ese auto eléctrico. Seguramente va a pasar lo que pasa con todas las otras industrias, ¿no? Esta cosa de que no son locales, a fin de cuentas. Aquí en México se arman muchos autos de muchos fabricantes, pero más de la mitad de las piezas que usan los autos son importados para fabricarlos y luego regresarlos. Y sigo con la idea de la industria automovilística, porque a mí me parece... Yo no veo, es una posición personal, pero quiero que me des tu opinión al respecto. Yo no veo que la industria automotriz esté destinada o esté buscando producir vehículos eléctricos pues por buena onda, ni por cuidar el planeta, ni por cosas por el estilo, sino simplemente para tratar de seguir cuidando, explotando el mercado que han explotado todo el tiempo. Y no veo cerca que digan, es decir, hemos visto que hay propuestas en algunos países de que para el año 2030 en Suecia o no sé dónde ya no habrá autos de gasolina, pero claro, son bien poquitos habitantes. Pero en el resto del mundo lo que yo veo es que la gasolina y los combustibles de petróleo los vamos a seguir usando hasta la última gota, ¿verdad? Sí, aquí hay varias cosas también que son interesantes de lo que comentas. Una es que pensamos que los recursos son infinitos, ¿no? Que los podemos utilizar para siempre, los recursos naturales, cuando en realidad son finitos. Entonces sí, el petróleo se va a seguir utilizando hasta que no lo acabemos. Y por eso ya se descubrieron nuevas técnicas como el fracking, ¿no? Para poder extraer de otra forma. ¿Y seguimos buscando petróleo? Seguimos buscando en petróleo. Todo el mundo. En todo el mundo. Además acabamos de construir una refinería en México, la de Bocas, ¿no? Pero además de México, en todo el mundo, la industria petrolera sigue en auge, fuerte, ¿no? claro. No es que esté desapareciendo. Sí, no en vano siguen muchos conflictos en los países árabes y en otros lugares, ¿no? Ahora, ¿por qué como este cambio no se va a dar, como tú lo comentabas, tan pronto, tan rápido? Una, porque el litio ya se descubrió que no es tan útil, ¿no?
y además es más costoso que otros minerales, por ejemplo, para producir baterías. Sería el sodio, por ejemplo. O sea, ya también comentábamos, ¿no? Ya se producen coches de sodio o con baterías de sodio en China y motocicletas, ya están en circulación. Entonces, es más económico y es menos riesgoso de extraer y más rápido. Entonces ahí, pues ya de entrada, pues ¿para qué haces autos que estén producidos con baterías de litio? Con litio sí hay otra tecnología. Exacto. Además, no tenemos, por ejemplo, en muchos países, ¿no?, dónde cargar los autos que son eléctricos. O sea, no hay cargadores. Entonces, ¿para qué tienes autos eléctricos si no tienes cargadores? O tienes que regresar o solamente puedes andar unas tantas horas y no todo el tiempo. Esa es otra problemática. No tenemos la infraestructura ni la capacidad, ¿no?, para tener autos eléctricos en muchos lugares. Y perdón, pero sobre los cargadores hay dos cosas que también parecen interesantes. De unos 3 o 4 años para acá empezamos a ver que sobre todo los grandes fabricantes de autos de lujo que se importan a México, BMW, Mercedes-Benz, otras marcas de ese tipo, empezaron a instalar cargadores en ciertos centros comerciales, en ciertas colonias, digamos, de recursos económicos. Pero interesantemente, también una cosa que a la gente se le olvida es que para cargar un auto en un cargador tienes que pagar. Claro. O sea, no es que yo llegue y me conecte y ya. Hay algunos autos eléctricos, digamos, no muy lujosos que se pueden conectar en la clavija de la pared. Pero alguien decía ayer en la tele, no me acuerdo en dónde, que decía, ¿y si yo vivo en el 8º piso de un edificio que Claro. tiendo la extensión, la echo por la ventana o qué? Y por el otro lado, esta idea de que si tú quieres cargar un auto eléctrico, debes abrir una aplicación, inscribirte en un servicio y pagas, como llenar un tanque de gasolina. Claro. Y el precio es más o menos similar, es decir, compro un auto que el auto eléctrico más barato puede que esté costando 600, 700 mil pesos en México, pero para seguirlo cargando tengo que seguir gastando como si estuviera usando combustible. Sí, por ahora sí. Aquí hay varias cosas también interesantes. Decíamos, no tenemos la infraestructura, no, ya comentabas tú estos ejemplos, de cómo le haces para cargar tu auto eléctrico. En un primer momento, digamos, empezaron a cotizar muy alto los autos eléctricos porque prácticamente todo el mundo los empezó a producir, o en muchos lugares, en muchos países y muchas empresas empezaron a producirlos. Pero recordando nada más un poco como para poner también ahí sobre la línea, que al ratito lo retomemos, ¿no? China es experto en producir muchas cosas y experto en producir muchas cosas sobre todo de bajo costo, porque también tienen categoría tecnológica más baja probablemente, sí, pero que es a la que mucha gente o la población media podría acceder. Entonces el precio de los autos eléctricos ya empezó a bajar y el precio del litio también. Esto tiene que ver con un concepto económico muy básico, que es demanda-oferta. Entonces mientras mayor demanda hay por el litio, pues justo el precio empieza a caer. Y esto ya empezó a suceder. Eso puede llevar a que después el precio suba otra vez. Esto ya empezó a suceder. Entonces, justo además por todas las cuestiones que tú también comentas, de infraestructura, de dónde lo conectas, de cargadores, de capacidad monetarias, etcétera, entonces ahora los autos eléctricos ya se están dejando de vender tanto. Por lo que estamos regresando, ¿no?, de alguna forma en los últimos meses, ¿no? No se vendieron tanto y estamos regresando otra vez a utilizar autos con combustibles fósiles. De hecho, no me acuerdo si fue Toyota o Honda, uno de estos grandes fabricantes, que hace unos meses anunciaba que iba a detener su programa de autos eléctricos para seguir reforzando el de autos a gasolina o híbridos en él. Exacto. Pero sí, porque pues, les conviene más. O sea, tú decías algo también muy importante. Las empresas siempre no lo hacen de buena onda, piensa justo netamente en su beneficio económico, en su ganancia, y es, ¿qué me deja mucho más? ¿Producir autos eléctricos? Produzcamos autos eléctricos. ¿No me está dejando? Regresamos a autos de combustión. Hasta que se descubra una nueva tecnología, una nueva forma, que además les deje bastantes ganancias, es justo esa transformación que probablemente se puede dar. Complicado, y solamente dejo el dato sobre la mesa, que creo que ya lo comentamos. Cada año se venden 5% más de autos de los que se vendieron el año pasado. Ajá, sí. Y también comentábamos en la sesión anterior, ¿no? Ni con todo el litio del mundo que no se ha extraído, que habría que ver si se puede extraer, porque son salmueras o arcillas o roca, ni con todo el litio del mundo alcanza para cambiar el parque vehicular de China y Estados Unidos. Nada más. Y tenemos dramático panorama sin duda, porque además tenemos el otro problema del reciclaje, de qué hacemos con la batería de litio, cobalto y esos materiales que sí están. He notado, por ejemplo, que en un auto eléctrico la batería agrega un peso inmenso. Pero una vez que se descompone o hay que cambiarla, que no se pueden reparar y hay que quitarla, lo que no estamos sabiendo hacer es cómo reciclamos, cómo la guardamos. De pronto, creo que en algunos casos parece hasta similar a los desechos nucleares, ¿no? Es decir, sí. O sea, ¿qué hago con la batería de litio? ¿Dónde la pongo ahora?
porque no sé qué hacer con ella. Entonces ahí, o sea, el litio que se empezó a anunciar hace algunos años como una de las cosas que iba a traer beneficios y que iba a ayudar a la transición. Recordemos que tu libro de los colores de la energía tiene que ver con esta idea de, pues un día hablar de verde era casi que hablar de litio, entre otras cosas. Y estamos viendo que muy rápido el litio ya no es ni la panacea, ni alcanza ni hay tanto. ¿Cómo vamos para allá? Dices que ya hay otros materiales que están apareciendo. Sí, hay otros materiales. Bueno, regresando un poquito a lo que decías, que es muy importante, para producir una batería de litio, digamos, para un auto, no para un auto eléctrico, necesitas alrededor de 30 a 40 kilos, 30 a 40 kilos de litio y 10 de cobalto, más otros minerales que también necesitas. Entonces ahí es importante lo que ya decías, en dónde va a ir a parar esa batería. Solamente para que tengamos ahí, si alguna vez tienen tiempo y quieren ver una película muy buena que se llama, de hecho existe el concepto, ¿no? Obsolescencia programada. Hay una película que trata de eso, ¿no? Un tipo documental, y que lo que tú ves, después de todo lo que han hecho las empresas, que las cosas cada vez duren menos, esa es la obsolescencia programada, ¿no? Que el tiempo de duración de un auto, de la batería de tu celular, de tu computadora, de todo sea más corto, hasta de tu ropa, ¿no? Porque cada vez ganas más, ¿no? Produciendo y que la gente esté comprando más, pero esos desechos de esa batería, como tú bien comentabas, que en algunos casos son hasta radioactivos, o dañan la salud o dañan la sangre, van a parar justo a las zonas más vulnerables, a las regiones, denominar las regiones del sur, ¿no? O periféricas o subdesarrolladas, que también hablábamos la sesión pasada, y van a parar allá, ¿no? África, Asia, América Latina, las regiones denominadas también como zonas de sacrificio. Entonces ahí están terminando estas baterías que ni siquiera se pueden reutilizar en muchos sentidos, ¿no? Exacto, y con los plásticos y con desechos industriales, sabemos la historia ya desde hace muchos años de barcos que salen de los centros industriales del mundo, de Europa, de Asia, y están yendo al sur de Asia, a África, a la India, a enterrarlos y llevarles los contaminantes a las naciones menos desarrolladas o a las naciones más dependientes económicamente, en fin. Entonces, bueno, lo de los autos eléctricos y litio no pinta tan bien como pensábamos. Vamos a tener que seguir observando lo que pasa. Vamos a hacer un corte ahora para que regresemos a la siguiente temática que espero sea ligeramente más esperanzadora, que tiene que ver con la transición. ¿Qué podemos hacer? En un momento regresamos. Estamos aquí conversando con Aleida Azamar en Conversando en el 21. Bien, estamos de regreso aquí Conversando en el 21 con la doctora Aleida Azamar, buena amiga de este programa y que le sabe mucho a esto de la energía. Y entonces vamos a dar un pequeño giro y ahora te voy a preguntar. Se habla mucho de la transición. Hemos visto en el programa anterior que históricamente hemos vivido transiciones energéticas, tecnológicas y de muchos otros tipos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Carbón, fuego, madera, gas, en fin. Hoy estamos buscando otras fuentes. Y ya habíamos hablado de eólica, de hidráulica, de otra solar, que no están presentes todo el tiempo, que dependen de ciclos, que de pronto si está nublado, pues el sensor solar ya no cumple su efectividad. El eólico lo mismo. ¿Qué estamos haciendo y hacia dónde iría la mejor ruta para la transición? Y me imagino que tiene varias canchas o varios niveles. Uno de estos niveles tiene que ver con la mirada global, la mirada industrial, la mirada masiva, pero también con los individuos y con los pequeños grupos y con cómo nos organizamos en nuestra casa y demás. Hemos visto que poco a poco la gente va colocando paneles solares, de pronto cada vez están usando más sistemas de recuperación de agua, por ejemplo. En fin, como que hay intentos. Cuéntame en qué estamos, cuáles son los colores en ese camino. Gracias, Gerardo. Bueno, me gustaría recuperar algunas cosas así brevemente, ¿no? Que me parece que es importante como para el contexto. Una, tú lo decías muy bien también en la sesión pasada, en la charla anterior, ¿no? Y ahora, que hemos pasado por distintas transiciones energéticas. La primera, que creo que todo el mundo tiene más o menos conciencia, es cuando utilizábamos justo la fuerza humana y animal, ¿no? Y a partir de ahí, por medio de hasta caballos, vacas, bueyes, mulas, ¿no? Era como podíamos tener ciertas cuestiones de energía. La segunda, les voy a comentar muy rápido para no quedarme en ello. La segunda es cuando justo descubrimos que podíamos utilizar la leña y la dendroenergía, ¿no?
Entonces, biomasa, digamos, producir calor para que en los cuerpos, en las casas, etcétera. Después, la siguiente, me parece a mí que, o sea, todas han sido importantes, pero la siguiente marca para mí, hay una pauta muy fuerte que tiene que ver con el carbón, con el coque, con la máquina de vapor, ¿no? Por watt. La gran revolución industrial. Hablamos de esa gran revolución industrial, 1600, 1700 aproximadamente, porque eso nos lleva a poder entender muchas cosas y no solamente la energía, sino toda la economía, la política, etcétera. Porque a partir de ahí, justo con esa revolución industrial, se vuelve, digamos, la producción netamente masiva, así al 100%, ¿no? Digamos, puro y duro, y llevamos prácticamente esa etapa hasta casi 1900 por ahí. Algunos teóricos e historiadores hablan de que ahí es donde empieza verdaderamente la globalización, ¿no? Sí, algunos dicen que ahí empieza la globalización, el imperialismo, realmente la función del sistema capitalista, que ahí cambia todo esto. A mí se me hace muy interesante toda esa etapa histórica, no me voy a detener, pero sí quiero comentar que justo ahí, ¿no?, se empieza a utilizar de forma más masiva todos los recursos naturales y también se empieza a producir de otra forma, ¿no? No en vano, justo Henry Ford dice producción en masa, el taylorismo, etcétera, que no nos vamos a contar ahora. Pero justo a partir más o menos de 1900, finales de 1800, principios de 1900, cambiamos a empezar a utilizar petróleo y carbón. No es que antes no se usara, pero aquí se empieza a utilizar también de forma masiva. Y vale la pena recordar que en 1950 se da la etapa de la gran aceleración y que además Hoover, ¿no?, predice que va a haber un pico del petróleo que se va a dar en 1970. Entonces, a partir de aquí, ¿por qué lo comento y por qué es importante? Porque estamos todo el tiempo pensando en producción, inversión, ¿no? Y todo esto requiere mano de obra, todo esto requiere infraestructura, inversión, y todo esto requiere también naturaleza. Y de repente se nos olvida, ¿no? Y por supuesto que tecnología es parte de la infraestructura. Entonces eso ya nos lo decía Marx, ¿no? Así en la función de producción muy básica que se requería, ¿no? Y muchos teóricos más. Pero cuando llegamos a 1950, que se dan cuenta que viene el pico del petróleo que se va a acabar, ¿por qué es tan importante? Porque el petróleo lo utilizamos para todo. Para nuestra ropa, para los autos, para las máquinas, para cualquier cosa, todo tiene petróleo, ¿no? Para transportar los alimentos a la casa, los plásticos, todo tiene petróleo. Entonces, cuando se dan cuenta que viene el pico de Hoover, algunos no lo creen, dicen, no, el petróleo no se va a acabar, otros piensan que sí se va a dar, por eso empieza esa técnica que ya comentábamos de fracking, pero también ahí empieza la discusión de lo que ahora conocemos como la transición energética. O sea, en realidad, ¿cómo lo vamos a sustituir? Claro, transiciones hemos tenido un montón, pero la que estamos viendo es esta última. ¿Cómo vamos a sustituir los combustibles fósiles por energía solar, energía eólica, energía nuclear, hidráulica, todas las que ya comentabas? Acá respondo lo que me preguntas. ¿Hay varios frentes? Sí. Los gobiernos, y eso lo comentábamos un poco también en la sesión pasada, los gobiernos lo que han pensado es, bueno, vamos a hacer, digamos, de alguna forma como algún pacto en esta transición energética, todos tienen que cambiar eólicas, solares, litio, nuclear, etcétera, otras que no sean combustibles fósiles. Pero dentro de esas, ¿no?, los países del norte no lo cambian. Además, siguen consumiendo carbón, siguen consumiendo energía nuclear, porque hay una acumulación de las energías pasadas, no es lineal. En realidad, estos que decíamos transiciones no han sido transiciones. Sí, porque no es que las hayamos dejado de usar, no, sino juntamos esas y arrancamos con el uso de otras. 30% de la población sigue utilizando todavía madera, carbón, etcétera, todas estas que diríamos como tradicionales, ¿no? Como su fuente principal de energía. Como su fuente principal de energía. Entonces, no dejamos de utilizar todas las demás, sino sumamos. Entonces, es acumulativa, no es lineal. Entonces, no sé si sean transiciones. Yo a lo mejor ni siquiera es una transición. Más bien son las acumulaciones. Son acumulaciones, ¿no? Y ahorita que haces ese recuento, me llamaba mucho la atención por un debate que a mí me cuesta un poco de trabajo explicarlo bien. Pero, por ejemplo, lo que pasó con la energía nuclear. De pronto, países como Francia hacen un boom de la energía nuclear y de pronto son el país que más plantas nucleares tiene, y viene todo este conflicto de la transición de los últimos años y se empiezan a cerrar plantas por el riesgo que implica un accidente nuclear, porque Fukushima espantó a todo el mundo, por el recuerdo histórico que tenemos de Hiroshima y Nagasaki, pero precisamente durante la pandemia, la crisis en la que entramos todos hizo que varios proyectos de cerrar plantas nucleares en el mundo se reabrieran. Los franceses volvieron a abrir unas que ya habían cerrado con conflictos sociales de muy diverso tipo. En México tenemos Laguna Verde. Alto Lucero. Y ha costado mucho trabajo que la sumamos y nos quedamos con esa, ya nunca hicimos otra, por todos estos debates. Particularmente, háblame un poco de, en este campo de la transición y la acumulación, ¿qué ha pasado con la nuclear?
nada más cierro el comentario porque me acuerdo de un profesor, de un académico de la UNAM hace muchos años que decía, es la mejor manera de generar energía que tenemos ahorita los seres humanos, ¿no? Okay. Y me dejó marcado esa idea de este sujeto porque era alguien que había trabajado mucho ese campo, entonces llamaba mi atención eso. ¿Qué tan cierto es eso de que ha sido la que más produce en función de lo que se invierte en ella? En fin, háblame un poco de eso. Varias cosas aquí que pueden llamar la atención, ¿no? Y que creo que vale la pena poner sobre la mesa. La matriz energética, cuando hablamos de la matriz energética, es todas las energías que utilizamos para poder tener luz, para poder tener calor, para poder tener gas en la casa, para poder tener un celular, porque también se utiliza, o un teléfono en casa que se utiliza el cobre, ¿no? Entonces, todas las energías que utilizamos. Todas estas energías un poco las hemos contado, las digo brevemente, ¿no? No solamente son los combustibles fósiles, es como bien dice la energía nuclear, la hidráulica, la geotérmica, la solar, la eólica, y no sé si se me está pasando alguna, pero bueno, en la actualidad, la sociedad utilizamos 70% de combustibles fósiles. Todo el mundo. Todo el mundo, a nivel global. O sea, sigue siendo la más importante. Sigue siendo la más importante. Petróleo y gas siguen siendo los más importantes. Y minerales, ¿no? Que también pueden estar considerados dentro de combustibles fósiles. El otro 30% se va sumando justo con las que tú decías, la nuclear, la eólica y todas las demás. Por eso se construyen también las presas, ¿no? Porque nos dan, por eso está Necaxa aquí en México. Sí. Porque nos dan también energía, pues porque gracias a Necaxa llega luz a nuestras casas, por si alguien ahí no lo tenía sobre la mesa. Ahora, la nuclear. Bueno, yo la verdad es que sobre la nuclear tengo así como una línea muy delgadita, ¿no? Y la verdad es que no estoy de acuerdo con la energía nuclear por muchas razones. Voy a comentar algunas de ellas. Vale mucho la pena mirar de repente el caso de Alto Lucero, en Laguna Verde, Veracruz, porque ahí hay estudios, creo que muy completos, de lo que puede suceder justo con una planta nuclear. Bueno, con un accidente. Con un accidente de una planta nuclear. Varias cuestiones importantes. La forma en que funcionan las plantas nucleares, digamos, todos los aditamentos, infraestructura que necesitan, no son iguales en cada planta, son distintos. La planta nuclear de México es muy similar o utiliza los mismos, digamos, elementos que la planta nuclear de Chernobyl. Eso está corroborado, hay estudios. Sí, suena terrible. Entonces, en algún momento, como bien lo decías, ¿no? Se pensó en cerrar esa planta nuclear. De hecho, hay un caso de estudio, ¿no? Que entre otra compañera y yo hicimos, que me gusta comentarlo, es muy desafortunado, pero hay que comentarlo, ¿no? Justo madres en Veracruz, que se llaman las Madres Veracruzanas, tal cual fue su nombre del colectivo, ¿no? Lo que hicieron fue luchar, sobre todo durante la década de los 90, para intentar negociar que se cerrara Laguna Verde. El problema es igual que siempre, ¿no? Los intereses políticos y los intereses también empresariales, porque parte de esa energía se utiliza para abastecer otras cosas. Entonces ahí ellas, en una lucha y una resistencia que tuvieron por varios años, por décadas, hacían algo similar a lo que hacían las Madres de Mayo en Argentina. Okay. Marchaban justo alrededor, exactamente en una de las plazas principales, ¿no? Justo en esa zona, ahí cerca de la planta nuclear, para intentar parar este proyecto. Nadie les hacía caso. ¿Cómo fue que pudieron, y además hablando un poquito de lo que también decíamos alternativas, ¿no? ¿Cómo fue que pudieron ser escuchadas? Lograron acceder, mandarle una rosa a la esposa del gobernador de ese entonces. Y en esa rosa le mandaron un mensaje, y en el mensaje decía, ¿qué harías tú si estuviera en riesgo la vida o la muerte de tus hijos? Entonces lograron que el gobernador les diera en aquel momento, pues digamos, que hablaran con él, o que tuvieran acceso mediático, público, a nivel nacional también, lo pudieron lograr, pero la planta nunca cerró. ¿La energía nuclear nos ayuda a generar más energía? Sí. ¿Nos ayuda a almacenar más energía? Sí. ¿Es una de las fuentes que podemos catalogar como, digamos, eficiente? Sí, pero no es la más eficiente. La más eficiente siguen siendo los combustibles fósiles, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Aunque sea sumamente contaminante, si separamos eficiencia de contaminación, sigue siendo el petróleo, el crudo también, ¿no? Y el gas. Son las más eficientes. Ahora, y además, para las que tenemos infraestructura también, para que llegue a distintas partes del mundo. Le hemos construido. Entonces, durante muchos años. Aún así, o sea, el problema me parece a mí que la preocupación mundial es qué hacemos porque se nos va a acabar. Entonces, por eso queremos sumar la nuclear, por eso queremos sumar el hidrógeno, por eso queremos sumar el sodio, por eso queremos sumar el litio, ¿no? Porque si estas se nos acaban, ¿qué tenemos? Pero seguimos hablando de esa acumulación. Entonces, sí es eficiente, pero tiene un montón de riesgos, ¿no? O sea, que te explote como Chernobyl, ¿no? Y que tengas un montón, y que no solamente explote y sea México. O sea, estamos hablando de que es toda una región o buena parte del mundo, ¿no? Depende hasta dónde llegue el alcance y a lo mejor los océanos lo frenan. Entonces, ahí habría que pensar, ¿eficiencia a cambio de riesgo? No lo sé.
Fukushima fue un gran recordatorio. Ya ves que generó todo un debate muy grande por el efecto que tuvo Sí. en la planta. Y de demás. hecho vale la pena decir que a partir de Nagasaki, justo todos estos ejemplos, ¿no? A partir de ahí es que también se da una preocupación, no sabemos si real o no, o maquillada, ¿no? Por esta supuesta transición energética. Porque a partir de que se dan cuenta que los territorios quedan muy dañados, no solamente el suelo para seguir cultivando, sino también la salud de las personas que viven a este nivel radioactivo y que quedan con esa radiación, ¿no? Entonces empieza ahí realmente la preocupación por la sustentabilidad y por la transición energética. Ya. O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Por esto es importante que lo hayas comentado. Bien, entonces, ahora sí, Las alternativas. creo que ya interrumpí 3 No te veces, preocupes. pero bueno, arráncate con las alternativas. Muchas gracias. Pues bueno, decíamos un poco desde el lado de los gobiernos es intentar negociar a nivel internacional, decir voy a bajar mis gases de efecto invernadero, y ha surgido algo que a mí me parece bastante nocivo, con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Que se llaman bonos de carbono, ¿no? Que los bonos de carbono es tú no contaminas tanto en un territorio y por lo tanto le vendes el espacio a alguien más para que contamine. Gracias a los bonos de carbono es que Elon Musk, el dueño de Tesla, ¿no? Se ha vuelto multimillonario porque él compra espacios en donde después le pueda vender a alguien para que contamine, ¿no? Entonces, a nivel político y a nivel empresarial, ese es como si hay una preocupación, reduzco justo, supuestamente aquí hay menos impacto, pero estoy vendiendo un territorio que se contamina. Ese impacto lo estoy trasladando, no lo estoy cancelando. Exactamente. Eso un poco a nivel gobierno, los acuerdos, los autos eléctricos, el transporte, pensar en eólicas, ¿no? Utilizar otras formas de energía, digamos, a nivel global. A nivel más, digamos, más bajo, como un nivel más microeconómico, desde las sociedades de los individuos, hay un montón de ejemplos que me parecen sumamente bonitos, ¿no? Me voy a enfocar en México, porque aquí vivimos y son los que más conozco. Tenemos alrededor de 2,000 comunidades en México que están haciendo transiciones o que han trabajado siempre, a lo mejor ni siquiera es una transición, ni siquiera es una alternativa, porque ya lo viven así, desde la sustentabilidad o para la sustentabilidad. Comento algunos ejemplos, los que me dé tiempo, tú me dices, pero uno de los ejemplos para mí más emblemáticos y que además me parece, o sea, yo me quito el sombrero, es un honor para mí conocerles y poder hablar con ellos y poder estar ahí en varias ocasiones, está en la Sierra Norte de Puebla. Son 2 cooperativas grandes, una se llama Tosepan, es bastante conocida, y la otra son las mujeres Masehual. Comento los dos, ¿no? La Tosepan existe prácticamente desde los años 90, empieza y se crea, son varias cooperativas, se crea con el apoyo de en aquel entonces el gobierno federal, ¿no? En aquel entonces era el PRI quien gobernaba, pero enseguida la Tosepan se separa del PRI, porque se dan cuenta que había casicazgos, ¿no? Que iban los intereses políticos. Exactamente, que iba a haber ahí conflicto de interés y otras cosas, se separan. Pero es un ejemplo muy bonito porque ellos ocupan buena parte del territorio de la Sierra Norte de Puebla y lo que han hecho es cuidar su territorio. No permite que se haga fracking, no permiten que justo haya empresas mineras, no permiten que haya ciertas empresas energéticas tampoco. Ellos lo controlan y ellos producen su propia energía. Varias cosas interesantes acá. Producen café, producen miel, producen pimienta negra, elaboran distintas artesanías y su café es tan bueno que lo llegan a exportar a otros países. Pero además cuidan a la comunidad. De hecho, vale la pena decir que durante la pandemia fue una de las zonas más afectadas al inicio, pero después no, fue una de las zonas más cuidadas porque tienen un código de salud, tienen un código de alimentación, ¿no? Y que además lo comparten. Tienen una radio comunitaria y decía almacenan energía a través de eólicas, a través de celdas, pero ellos manejan su propia energía. Entonces, Mujeres Masehual es algo similar, la mayoría mujeres indígenas, de las más violentadas en nuestro país, ¿no? Tienen captación de agua de lluvia, captación solar, también tienen eólicas y una parte del territorio tampoco lo ocupan porque cuidan sus plantas para transformarlas en medicinas, para transformarlas en jabones, en shampoos y en otras cosas. Otro ejemplo, y es el último que te cuento para que podamos seguir conversando, que me gusta mucho, se encuentra al sur de México, en toda la zona de Maya prácticamente. Son denominadas mamás solares, así se llama la cooperativa, ¿no? Se me hace un ejemplo hermoso porque ellas aprendieron, vino gente de la India a explicarles cómo construir celdas solares, cómo hacerlas. Caseras, digamos. De alguna forma, más o menos, ¿eh? No son tan caseras. Son ahí sí, como... pero no comprar la celda necesariamente. Exactamente, no. Construirla, ¿no? Construir la celda con los distintos elementos. Algunas fueron a la India, otras vinieron personas de la India para capacitarlas. Y justo ellas declaran en una entrevista, nosotros llegamos a donde no llega la Comisión Federal de Electricidad. Y tienen construyendo todas estas celdas y capacitando más mujeres desde Quintana Roo hasta Guatemala. Han tenido distintos encuentros para la capacitación, para hablar de energía, ¿no? Entonces, ejemplos tenemos un montón. Y el último, si es que me da tiempo, nada más para que de repente digamos, bueno, es que están muy lejos. No, miremos aquí justo en la unidad Acapancingo,
en Iztapalapa, en el centro de Iztapalapa, ¿no? Comunidad que no tenía casa, que llegaron, se instalaron, podemos estar o no de acuerdo, pero que actualmente también generan su propia energía, también tienen una radio comunitaria, también tienen la propia energía para el agua, ¿no? Entonces, para la luz. Entonces, ejemplos hay desde abajo, muchos de ellos, ¿no? Desde pequeñas comunidades, pero que nos están enseñando que podemos hacer otras cosas y que realmente podríamos tener una transición energética quizá más pequeña, quizá más local, quizá pensar en decrecimiento, quizá pensar en autocontención, en formas sustentables de vida. Se puede. Entonces, me parece a mí que estamos viendo como dos cosas completamente diferentes, ¿no? Lo que se está haciendo a nivel gobierno y empresarial. Vamos a hacer un auto. Híjole, no sé si un auto nos va a resolver, ¿no? Y desde la comunidad que está resolviendo cuestiones básicas de vivienda, de alimentación, de electricidad. Entonces, me parece que están esos dos panoramas. Interesantísimo, en donde nos estamos quedando ahora. Vamos a hacer la siguiente pausa de nuestro programa y vamos a regresar a esto. En un momento venimos, aquí estamos platicando. Bien, estamos de regreso. Aleida nos estaba contando sobre algunas experiencias de las muchas que está habiendo a nivel mundial de grupos sociales indígenas arraigados en territorio, en espacios que están llevando a cabo prácticas de transición energética, de recuperación, de nuevas formas de organizarse. Y brinca un concepto importantísimo. Porque este bloque habíamos platicado que va a cerrar con la idea de la geopolítica de la energía. Yo creo que el color más oscuro de todos en esta paleta de la que tú hablas en tu libro. Y es esta idea de el trabajo comunitario es muy importante. Romper con el esquema de pensamiento capitalista, acumulativo, individualista, de competir con el otro y no de colaborar. Estamos viendo que las alternativas en todo el mundo son el trabajo colectivo otra vez, empezar a mirarnos otra vez a nosotros mismos, a nuestro entorno, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestra comunidad, trabajar en función de ellos, sobre todo pensar en el otro, no ver al otro como un competidor o un enemigo. La geopolítica parece precisamente estar viendo siempre al otro como un enemigo, como alguien a quien tengo que derrotar. Ahora estamos escuchando estas locuras preocupantes en ciertos aspectos del señor Trump, que insiste en que desde lo simbólico, como denominar el Golfo de México como el Golfo de América, hasta estas cosas que dice de tomar el control otra vez del Canal de Panamá, o tomar Groenlandia, o anexarse a un país completo allá al lado, que parece que está muy desviado de la realidad, pero que tiene sobre todo el acompañamiento de este peligrosísimo sujeto que se llama Elon Musk, que él sí podría querer hacer todas esas cosas y tendría interés. Entonces, cuéntame esta confrontación entre cómo estamos en lo geopolítico con la energía y cómo vamos a encontrar o qué vamos a proponer para enfrentar esto. Ok, me parece un tema sumamente interesante, ¿no? El tema geopolítico. Podríamos estar aquí horas hablando. Voy a intentar ser muy breve y nada más ir como al tema energético, porque si no, sí se vuelve enorme. Creo que vale la pena como destacar a 2, 3 grandes países, ¿no? Que además son grandes actores en este contexto geopolítico de la energía. Por un lado, Estados Unidos, junto con Europa, por ponerlo de esa forma, ¿no? Y por el otro lado, China, probablemente junto con Rusia. ¿Qué podemos encontrar y qué se está debatiendo a nivel de energía? Desde hace muchos años, Estados Unidos lo que ha hecho, desde hace varias décadas, ¿no? Lo que ha hecho es frenar que China pueda tener acceso a la tecnología que ayuda a producir justo todos los chips, los microchips. Entonces, ahí ha habido un freno. ¿Quiénes son los países que producen esa tecnología? Europa, principalmente. O sea, esas máquinas que justo producen esa tecnología. Pero ¿quiénes son los países que tienen la materia prima para producir justo esos nanochips o esos chips no pequeñitos que son nanos? China. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos nuestros recursos naturales, China es el principal productor de tierras raras, de germanio, de indio, ¿no? Que son minerales considerados como tierras raras. Entonces China no solamente es el principal productor, sino China es el principal, el que tiene más tierras, el que tiene, digamos, más territorio, el que tiene más minerales, ¿no? Que lo puedes encontrar ahí en el suelo y subsuelo. Entonces es China de entrada. Entonces Estados Unidos le pone el pie, ¿no? Desde hace muchos años, en decir,
no te dejo acceder a esta tecnología, pero China lo acaba de hacer hace 1 o 2 años, hace poquitito, de hecho en diciembre declaró que el germanio, el indio, se me va, hay otro mineral más, ¿no? Todos los que pertenecen a tierras raras, no se van a exportar de China a Estados Unidos. Entonces, tú me pones el pie para que yo no pueda tener acceso a las máquinas, pues tú necesitas, ya decíamos, ¿no? Que lo decía Marx, tú necesitas materia prima, yo tengo los recursos, además yo soy experto en extraer estos recursos, en transformarlos para que sirvan como materia prima para esta tecnología, yo no te los voy a exportar. Entonces, ahí hay un debate bastante interesante, ¿no? Que se ha presentado desde hace tiempo, porque dices, pues se están peleando, ¿no? Tal cual. Pero la pelea solamente es comercial. ¿Me querías comentar algo? Y ahorita te sigo contando. Sí, porque estamos ante a ver quién gana, ¿no? Es decir, ¿cuál va a resistir más? Me suena que tal vez sea más fácil que los chinos alcancen la tecnología para la producción de los nanochips a que los norteamericanos tengan los minerales necesarios y estas tierras raras, ¿no? En una de esas estamos ante una balanza muy compleja. Hay una balanza, como bien lo dices, ¿no? Y hay una pelea, hay una disputa desde hace muchos años, pero han pasado varias cosas en todo este contexto que a lo mejor también vale la pena ponerlo ahí. No solo China es el principal dueño de estas tierras y estos minerales, también Rusia, de hecho el indio, todos los que he comentado, el vanadio y otros, están en estos 2 territorios, por eso hay alianzas también entre ellos, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos. ¿Y por qué yo creo que también vale la pena decir, por qué esta preocupación de tener estos minerales? ¿Por qué esta preocupación de tener este tipo de energía? Bueno, minerales que producen energía. Porque estos minerales y esta tecnología que tiene Europa ayudan principalmente a producir cuestiones de telecomunicaciones y armamento. Principalmente sirven para eso. Entonces, por eso es la pelea y por eso es la disputa. Y para producir todo tipo de energía también, y como ya decíamos, celulares, computadoras. Pero eso, lo que son celulares, computadoras, la lavadora que está en tu casa, tu refrigerador, ¿no? China es experto en producirlos. Pero China no es experto en producir cuestiones de alta tecnología, ni bienes suntuarios. Entonces, ahí está Europa y Estados Unidos. Entonces, el mercado está dividido entre bienes suntuarios y bienes populares, digamos, lo que todos podemos consumir. Pero afortunadamente, digamos, para China, ¿no? Y desafortunadamente para Estados Unidos, como la gente consume más lo más económico, porque es para lo que le alcanza, como decíamos, este mercado de oferta y demanda, ¿no? China se ha vuelto de alguna forma un monopolio en esta producción de estos bienes. Y es más, también se ha vuelto monopolio, ¿no? En producir autos eléctricos, que comentábamos hace ratito. Entonces, esta disputa es muy fuerte. Y es tan fuerte, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que también lo comentábamos la sesión pasada, pero aquí comento un dato que a lo mejor lo podemos mirar y ver hacia atrás algunas noticias. 2020, no recuerdo si fue en el 2020 estaba gobernando Trump, ¿no? Todavía en Estados Unidos. Sí, estaba gobernando Trump en Estados Unidos. Nancy Pelosi, la vicepresidenta de ese entonces, viajó a Taiwán. Sí, un viaje muy famoso. Un viaje muy famoso de Nancy Pelosi. Que fue visto geopolíticamente como una provocación. Es que ahí está el asunto. Que incluso se hablaba de que podía haber un enfrentamiento, un conflicto militar. Estados Unidos y China. Bueno, recordemos así rápidamente, ¿no? Que justo Taiwán pertenece a China. Digamos, es de ellos, ¿no? En forma, por ponerlo así, muy sencilla. Pero Taiwán también desde ese tiempo se ha querido independizar. Entonces, Estados Unidos, a pesar de que tiene una disputa con China, no tiene una disputa tan abierta. Comercialmente también necesita de China para comprar justo, digamos, estos nanochips, ¿no? Para comprar estos chips y para poder también tener un mercado que se pueda extender, porque si no, el único que puede abarcar el mercado es China. Entonces, este viaje de Nancy Pelosi a Taiwán fue, sí, a lo mejor un poco para ver qué estaba pasando, pero para meter como ruido político. Porque ¿quién gobernaba en aquel entonces en Vietnam, no? Perdón, en Taiwán? Era justo un presidente que pensaba mucho en la independencia. Entonces, de alguna forma, Nancy Pelosi iba ahí a decirle que sí, como apoyarlo en esta claro, postura gringa de ayudar a la libertad y la democracia, ¿no? Sí. Pero por otro lado, el diálogo de Estados Unidos con China no es de pelearse y enfrentarse, sino también de respetar supuestamente que Taiwán les pertenezca. Entonces, acá nada más como para resumirlo y que no nos quedemos así en lo global, ¿no? Un poquito como para aterrizarlo. ¿Por qué es importante? Porque estos mini chips, así que son nano, que son súper chiquitos, ¿no? Se utilizan, como decíamos, para toda esta alta tecnología, autos lujosos, cuestiones muy lujosas de tecnología que se están produciendo principalmente en Europa y en Estados Unidos, que se tienen las máquinas para producirlo. China no las tiene, entonces China hace por el otro lado el debate, ¿no? Para limitar de las materias primas. Sí, estamos viendo esa competencia a nivel internacional, esta pelea, y entre medias estamos todos los demás, que como si estuviéramos después de la Segunda Guerra Fría, ¿no? Sí. ¿Con quién te quedas? ¿Con China, Rusia o del otro lado te quedas con Estados Unidos? Que a veces ni siquiera puedes elegir, simplemente es con el que te toque. Exactamente. Por la dependencia económica, tecnológica, industrial. Y que ahí lo que vemos es que China está intentando ganar terreno y por eso es que está llegando a América Latina, ¿no?
a apoderarse, a apropiarse o a que le den la concesión de varias minas, también con minerales raros, ¿no? O también con litio o con otros, o de distintas energías, y por el otro lado también Estados Unidos y Europa intentando también como ganar terreno, ¿no? Entonces creo que ahí vale la pena decir que la disputa está, ¿no? Y que además no es una guerra militar, pero es una guerra comercial, que lleva muchos años, no es una guerra nueva, pero cada vez se intensifica mucho más, ¿no? Y ver también un poco qué están haciendo nuestros países de América Latina. Lo que tú dices, a veces no nos queda por elegir, sino simplemente nos alineamos con Estados Unidos por la cercanía, por lo que podemos ganar, ¿no? Porque hemos trabajado, construido desde hace mucho con ellos, ¿no? Justo los últimos 2 años hubo un fuerte debate en México en torno a la postura que tenía Andrés Manuel López Obrador ante los BRICS, porque de pronto hubo como esta idea de vayámonos con los BRICS, es el futuro, que es China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica, y que es la única estructura que se le puede plantar frente a la Comunidad Europea y a los Estados Unidos. Y creo que el presidente entonces, pensando pues desde donde tenía que pensar, dijo, estamos demasiado cerca de los gringos, o sea, sí, aunque quisiéramos, es difícil romper con ellos. Nos tocó estar aquí. Tenemos firmado además un tratado de libre comercio, el TEMEC, ¿no? Y tenemos un montón de acuerdos con Estados Unidos. Son quienes más nos compran distintas cosas, sobre todo alimentos, sí, primer socio prima, comercial. ¿no? Es nuestro primer socio comercial y son los que invierten aquí, los que también tienen... El país al que más le exportamos. Exacto, que tienen automotrices, ¿no? Entonces, por eso muchas de las cosas que se van resolviendo también en términos de energía, como este yacimiento, ¿no? de litio, es de, pues no para China, pero sí para Estados Unidos, porque ya tenemos acuerdos previos. A lo mejor no tanto pensando en malos y buenos, sino simplemente en qué te conviene económicamente. Precisamente en que no podemos simplificar ninguna problemática en torno a la energía ni en torno a la geopolítica como bueno o malo. Es decir, sí, hemos visto el efecto del uso de los combustibles, por ejemplo, los fósiles, de las fuentes de energía fósiles, y podemos ser muy críticos en torno a ellas en muchos aspectos, pero también nos tienen en condiciones muy favorables en la vida cotidiana. Es decir, decía, el confort que ofrece, el acceso a la ropa, el acceso al transporte, más de 100,000 vuelos en avión cada día en todo el mundo, el siglo XX como el siglo de los viajes, las telecomunicaciones, es decir, la energía, todas las formas de energía nos han traído condiciones muy confortables para la vida de todos los humanos, y no solo en el confort de la vida cotidiana, sino también adelantos en tecnologías para la salud, para la ciencia, ¿no? Es decir, no es nada más poder decir, sí, acabemos con el petróleo. Claro. Espérame tantito, ¿qué vamos a hacer con todos los beneficios que eso puede traer? Los plásticos, por ejemplo, desde hace prácticamente ya 80 años, fueron un material fundamental para las sociedades porque bajaron el uso de otros recursos, facilitan transporte de artículos, objetos, es decir, no podemos verlo simplemente como bueno o malo, gris o blanco o negro, los colores del multicolor de la transición o de la energía, es que hay muchos matices. ¿Para dónde vamos? Ya vimos ahorita geopolítica complicadísima. Es la que nos mueve a tomar algunas decisiones, dependemos de ellas, de ellos, de los que toman esas decisiones, que con frecuencia son ya supranacionales, ¿no? Quienes siguen usando la mayor cantidad de energía en el mundo son, otra vez, los países del norte global. Hablábamos hace un rato de los máximos avances tecnológicos están aplicados en ciertas cosas para muy poquitos y otros avances se van aterrizando y van sirviendo para un grupo mucho mayor. Los artículos de lujo y la riqueza se siguen acumulando donde siempre se han acumulado. No podemos ver que haya miradas nacionalistas incluso en esos grupos, sino más bien de intereses propios. Uh-huh. Pero en donde estamos ahora es, bueno, ¿a dónde llegas tú como primeras conclusiones después de este trabajo, de este tiempo que has dedicado a revisar este tema que es gigante? Gracias, Gerardo. Bueno, yo creo que hay varias cosas que podemos decir como para intentar concluir en este tema. Una, sigue habiendo también como estos puntos de vista más globales, ¿no? Que no hay ningún interés ni por el bienestar colectivo ni común, ¿no? Sino simplemente por seguir acumulando ganancias o por políticamente establecer ciertos acuerdos. Eso ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, de ese lado veo muy complicado que haya cambios.
Lo que yo veo que puede haber ciertos cambios es si pensamos justo desde la economía descalza, si pensamos justo desde el buen vivir, por ejemplo, podemos tener una crítica política que quizá no funcionó, si pensamos también del decrecimiento de autocontención, ¿no? Hay un texto muy bonito que me gusta mucho hacer referencia de Joaquim Sempere, ¿no? Es un escritor, bueno, un teórico español, está en Barcelona, y justo él ya hablaba hace varios años, sacaba un documento que se llamaba así, Decrecimiento de autocontención, y habla del primer grado, segundo grado, tercer grado. Y él lo que dice es, las acciones individuales sirven. O sea, sirve, por ejemplo, que a veces te hacen una crítica de, no consumas un bote, no consumas más. Sirven, pero sirven muy poquito. O sea, el porcentaje es muy bajo. Las acciones colectivas son las que sirven mucho más y comunes. Como tú lo comentabas hace ratito, el preocuparte por el otro, el preocuparte por tu comunidad, el producir de otra forma, el consumir de otra forma es lo que sirve. Ya vimos toda esta clase de ejemplos, ¿no? De los que estábamos hablando hace un momento. Tenemos que regresar hacia allá. Creo que por ahí, mirando un poquito hace varios años, Max Neff, en Chile, él justo decía, nosotros necesitamos varios niveles para que tengamos como nuestras necesidades básicas cubiertas. Cuando esas necesidades básicas estén cubiertas, entonces podremos tener una preocupación real por mantener a nuestro medio ambiente, por mantener a nuestra sociedad. Desafortunadamente, hay muchas cosas de forma estructural que no están cubiertas en nuestros países, sobre todo los países del sur. La pobreza, la educación, la vivienda, no acceso a servicios básicos, drenaje, etc. Mientras eso no esté cubierto, no vamos a cambiar la mirada. Nos va a costar mucho trabajo cambiarla. Pero también, como bien decías, tenemos que dejar de pensar en este egoísmo, en este antropocentrismo, ¿no? Que solamente es el ser humano y que además es de forma individual. Tenemos que empezar a pensar lo colectivo. Y también vale la pena no solamente mirar como estos ejemplos de México, sino está también el movimiento Sin Tierra en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen un gran avance, ¿no? Han logrado vivir y sobrevivir. Yo creo que lo que veo, así tal cual, ¿no? Por un lado, lo digo con mucha preocupación y desesperanza, ¿no? Veo a los gobiernos y a los empresarios siguiendo acaparar recursos, siguiendo cada vez tener más, intentando generar más ganancias sin importar nada. Y acá aprovecho para comentar algunas cosas que comentábamos fuera, ¿no? De cámara. Yo creo que una de las problemáticas más fuertes que tenemos en la actualidad es que estamos viendo que el capitalismo no se acaba. El capitalismo se reinventa y se reinventa de muchas formas. Se reacomoda. ¿No? A mí me parece que la forma que conocíamos común era la producción, ¿no? Y que es de la que estamos hablando. Finalmente, obtener esas materias primas, el petróleo, los minerales, el gas, etcétera, para producir cualquier bien. Pero esa forma ya no es la única que existe del capitalismo. Existe otra que es la especulación. Entonces, tú puedes, como empresa, generar un montón de ganancias solamente por decir que descubriste un pozo de agua, un pozo petrolero, o que tienes minerales o que tienes bosques. Entonces, es la especulación. Y ahí voy, rápido los cuento, ¿no? Y el tercero que me parece muy preocupante también es este capitalismo que se ha dado biológico, la transformación de las especies. Porque vamos al supermercado y yo me quiero llevar el pollo más grande, ¿no? Yo creo que me pasen un filete también así enorme. Entonces, esta transformación de las especies ha llevado justo a que la biología cambie. Y por eso llegamos a la pandemia que tuvimos no hace mucho, ¿no? El COVID-19, pero estábamos en la 6ª o 7ª pandemia. Entonces, ver cómo el capitalismo rebasa, ¿no? No solamente lo que entendemos como lo tangible y la producción, sino otras formas. Entonces, veo ese panorama muy preocupante y veo el otro, que es mucho más esperanzador y que justo hay una frase muy bonita que decía Eduardo Galeano, ¿no? Gente pequeña en lugares pequeños puede hacer cosas muy grandes y puede lograr grandes cambios, ¿no? Más o menos es así. Entonces, esto es lo que veo con todas estas que no son alternativas porque ellos ya lo hacen, ¿no? Que hay un montón en todo el mundo, que es a pequeña escala y que están colaborando y preocupándose por los demás, trabajando de forma colectiva, trabajando en equipo, mirando al otro, sabiendo y pensando, bueno, pensando un poco y revisando también los sentires y las emociones y otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que veo, esos dos panoramas. Pues te agradezco muchísimo, un cierre muy interesante, muchas cosas que seguir pensando, se nos acabó el tiempo, extraordinaria charla sin duda, y bueno, pues aquí nos vemos en el siguiente Conversando en el 21. Gracias, Aleida. Al contrario. Nos vemos pronto. Un honor. Hasta luego.